México, Plantel 23, Ecatepec 3. Mi nombre es Denise Pacheco Martínez. Mi nombre es Cristian Jesús Ramos Tenorio. Estefany Fernanda Texipa Hernández. María Teresa Silva Melgar. Sánchez de Gaón Alan Jesús. Nuestro proyecto es un robot seguidor de luz no programable a través de la transformación de energía lumínica en mecánica por efecto fotoeléctrico. Bueno, yo les voy a explicar qué es el efecto fotoeléctrico. Pues el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética. Este efecto fue descubierto por Heinrich Hertz en 1887 y sus características principales son: para cada sustancia hay una frecuencia mínima umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual no se producen fotoelectrones sin importar qué tan intensa sea la radiación. La emisión de electricidad aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre el metal, ya que hay más energía para liberar electrones. La investigación del efecto fotoelectrónico hizo que Einstein ganara su primer y único premio Nobel en 1922. Yo les voy a hablar sobre lo que es la energía. La energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o producir un cambio o una transformación. Es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro. Una materia posee energía como resultado de su movimiento de su posición en relación a las fuerzas que actúan sobre ella. Diversos recursos naturales o fenómenos de la naturaleza son capaces de suministrar y brindar energía en cualquiera de sus formas, por lo que se les considera fuentes naturales de energía o recursos energéticos. Existen dos tipos de fuentes renovables, los cuales al usarlas no se agotan, como es la luz, el viento, la lluvia, las corrientes de los ríos. Las fuentes no renovables que se agotan cuando son empleadas como petróleo, gas natural o carbón. La energía se manifiesta continuamente a nuestro alrededor y se presenta en la naturaleza bajo muchas formas. La energía cinética, la que tiene un cuerpo en movimiento; la potencial, que tiene un cuerpo originada por su posición en el espacio; la energía eléctrica, que es capaz de encender un bombillo a hacer funcionar un motor; la energía química, contenida en pilas, baterías, en combustibles; la energía térmica, nuclear o eólica, hidráulica, mecánica, radiante o electromagnética, entre otras. Después de esto vamos a hablar sobre los tipos de transformación de energía. Yo les voy a hablar sobre los tipos de transformación de energía. De química eléctrica, utilizando una pila. Cuando la pila se calienta, hay pérdida de calor. La energía eléctrica se transforma en calor. Como ejemplo, las bombas de calor. También existen energías mecánicas a eléctricas, de energía hidrodinámica a mecánica, de solar a eléctrica y de nuclear a térmica. Y la que estamos viendo ahora es de eléctrica a mecánica mediante el calentamiento del motor, donde también se produce pérdida de calor. Yo les voy a explicar sobre el circuito en el que estamos utilizando para nuestro robot seguidor de luz, que es más o menos así. Se conecta una LDR o fotorresistencia de negativo hacia cualquier punto del protobar, seguido de una resistencia de 100 kiloohmios hacia negativo. Entre estas tiene que partir una resistencia de 1 kiloohmio. Esta tiene que quedar a la base de un transistor 2N2222A. Y del emisor tiene que ir hacia negativo un cable, y del colector tiene que ir otra resistencia de 1 kiloohmio hacia positivo. También en el colector del transistor tiene que ir un LED, la pata positiva, que es la más larga, hacia el colector del transistor, y la pata pequeña tiene que ir al emisor de un transistor. Del emisor también tiene que partir un cable que vaya hacia negativo y un cable que será el que se conectará al motorreductor hacia positivo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las partes de nuestro robot. La primera son los LDR, que los LDR es un componente electrónico cuya resistencia varía en función de la luz. Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. El segundo sería la resistencia. La resistencia es un elemento que causa oposición al paso de la corriente, causando en sus terminales aparezca una diferencia de tensión. El otro sería el transistor. Es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Los LED son componentes eléctricos semiconductores que son capaces de emitir luz al ser atravesados por una corriente pequeña.
La batería son aparatos electroquímicos que convierten la energía química en energía eléctrica. Ocupamos también una rueda loca. La rueda loca es una rueda sin tracción, simple o doble, que puede girar libremente y que generalmente está situada en la parte inferior de una estructura. El otro fue el protoboard. Es una especie de tablero con orificios en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Los jumpers, que fueron los cables que utilizamos. Los jumpers son un elemento que permite cerrar el circuito eléctrico del que forma parte dos conexiones. Y ocupamos también un conector para batería de 9V. Este es un conector para pilas con terminales de 12 centímetros, ideales para proyectos de robótica y electrónicos. También el otro que ocupamos fue un motorreductor. Un motorreductor es un reductor de velocidad con un motor directamente conectado. Y ocupamos unas llantas que se utilizaron para la realización de plataformas. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones que encontramos en el efecto fotoeléctrico. En las cámaras, en los detectores de movimiento, en el alumbrado público, en las máquinas, las calculadoras y relojes. Gracias a este efecto se volvió posible el cine hablado, así como la transmisión de imágenes animadas. El empleo de aparatos fotoeléctricos permitió construir maquinarias capaces de producir piezas sin intervención alguna del hombre. Para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llamas de las calderas de las grandes usinas. Gracias.